Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. Para la sesión de cine vamos a tratar en este caso de dos obras magníficas, dos películas magníficas. La primera, en la que yo elegí, es Un hombre serio, dirigido por los hermanos Coen, en el cual nos habla de una historia que transcurre en 1967. Se centra en la vida de Larry, y este personaje es un profesor de física que vive en Estados Unidos, y en sí nos va mostrando, nos va narrando cómo una vida del común empieza a derrumbarse. Se empieza a derrumbar con la infidelidad y la falta de amor de su esposa hacia Larry. Se empieza a derrumbar cuando se entera que su vecino ha pasado ese es el límite y está tomando parte de su terreno de la casa que le pertenece a él. Se derrumba cuando uno de sus estudiantes lo soborna, y eso desencadena un montón de situaciones. Entonces Larry, al verse tan angustiado por sus miles y miles de problemas, busca la ayuda de un rabino tratando de encontrar respuestas, pero resulta que los rabinos o son muy jóvenes o no lo quieren atender, no logra tener claridad sobre eso que le está sucediendo, a pesar de que él busca respuestas en la religión. Es una película densa, es una película que hay que pensar demasiado, que nos da diferentes guiños, y por lo tanto nos lleva como a una investigación después de haberla visto. Bueno, y se me olvidó decir que en el inicio de la película aparece una historia donde un hombre está llegando a la casa pues después de haber trabajado, y se encuentra con una tormenta de nieve, y se encuentra a una persona que lo ha ayudado a salir pues de esa tormenta de nieve, y le cuenta la historia a su esposa, y su esposa le dice que este personaje que le ayudó ha muerto con anterioridad y que es un fantasma. Entonces suena la puerta y entra ese fantasma, entre comillas, y el esposo, al verlo tan vivo, pues se burla de la esposa, pero la esposa sigue afirmando que este personaje está muerto en realidad, y toma un cuchillo y se lo entierra en el pecho, y el personaje empieza a sangrar y se va. Entonces nos queda la duda si en realidad este personaje era un fantasma o en realidad estaba vivo. Y resulta que yo no había pensado mucho en la conexión de este corto con la película en sí, pero tiene muchísimo que ver, y lo menciono precisamente por eso. ¿Listo? Entonces este es Un hombre serio, de los hermanos Coen, y Jorge nos va a hablar de La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Si estamos hablando de hombres tribulados, tenemos que hablar de La última tentación de Cristo realmente. La última tentación de Cristo se basa en el libro homónimo de Nikos Kazantzakis y no en las escrituras per se. En este libro, el autor nos habla de una historia alterna a la de las Santas Escrituras, donde Jesús es una persona mucho más humana, se podría decir, se le quita más el tinte divino, y vemos cómo Jesús falla, cómo Jesús no quiere a Dios, cómo Jesús pasa por diferentes pruebas hasta que acepta su carácter divino, y cómo después de aceptarlo sigue tribulado por eso. Jesús falla, Jesús miente, Jesús no está preparado para lo que le toca. Y Martin Scorsese aquí nos lo presenta de una manera excelente a través de diferentes iconografías cristianas y judías, porque si todos recordamos, Jesús era judío. A través de la película nos vamos viendo cómo Jesús cae, digamos, en la tentación, en esta última tentación, que es una vida sin la divinidad, una vida sin que nadie lo conozca, una vida de una familia, de una mujer que lo ama, de una familia que lo quiere, y bueno, la película nos lleva por esta dicotomía como que, y nos hace preguntar, si nosotros fuéramos Jesús, ¿qué decidiríamos? ¿Decidiríamos sacrificarnos por la humanidad? Una humanidad que parece no entendernos y que no quiere hacerlo, o nos bajaríamos de la cruz y viviríamos nuestra vida, amaríamos a una persona, tendríamos nuestros hijos, y a la larga moriríamos como cualquier otro humano. Entonces esa es La última tentación de Cristo, una película que recomiendo ver, muy diferente a las de Martin Scorsese. Y también recomiendo Un hombre serio, que no me la había visto y que me pareció, como dice Carol, un poco enrevesada, pero buenísima, en definitiva, ¿no? Genial. Sí, muy buena, realmente. Y de estas dos películas sacamos un tema en común, que es la fe en Dios, que se visualiza en cada una de ellas de manera diferente, pero un poco similares, ¿no, Carol?
Sí, este tema de la fe en Dios es un tema muy amplio, que es, pues, con lógica se ve con claridad en ambas obras. Y si bien pues la figura de Jesucristo que le pide a Dios pues respuestas, y que yo creo que a diferencia de lo que tú dices, pues está ese silencio, pero también está el deber ser, ¿no? Es ser hijo de Dios, entonces cómo no actuar en concordancia pues con semejante herencia, ¿no? Es muy, bueno, yo soy una persona que soy muy sensible, entonces pues yo soy católica, pero obviamente todo el mundo, sea católico, no sabe la historia y la crudeza de las imágenes, Jorge, y la crudeza de la fotografía de esa película me sorprendió bastante, ¿sabes? No esperaba pues ver como de manera tan explícita todo el sufrimiento, porque bueno, eso se la cuenta, todo lo que le sucedió a Jesucristo y todo el cuento, pero en realidad uno no se imagina pues toda esa carga tan inmensa y la fe de este hijo al estar 100% seguro de su deber. ¿Y tú no crees que debido a eso mismo, al castigo que él tiene que sufrir, y no solo un castigo físico, sino un castigo mental, al no ser comprendido por el pueblo, al no ser comprendido por la gente que dice que lo sigue, al no ser comprendido por sus amigos, por su familia, al tener que abandonar a su madre, por ejemplo, en una escena él abandona a su madre, al tener que sufrir ahora sí físicamente, y él verse en la decisión de ser crucificado? Y es que en un momento él habla con Dios y Dios nunca le pone una hoja a Dios realmente, el director, pero a través del diálogo que él tiene consigo mismo, que Jesús tiene consigo mismo, Dios le pide que se sacrifique, y no simplemente un sacrificio, sino que sea crucificado, una crucifixión en las mismas cruces que Jesús en un principio de la película hacía, porque Jesús comienza siendo un carpintero, pero un carpintero que hace cruces, donde los judíos son crucificados, y por eso a él le tienen como un traidor, y él quiere ser traidor, pero simplemente por el hecho de que para que Dios lo deje de molestar, para que deje de hablar, para que lo abandone, para dejar de ser el hijo de Dios. Entonces, pues todas estas tribulaciones que tiene este pobre hombre, ¿no crees que podrían hacer desfallecer la fe? Y creo que en ese sentido el sacrificio y las decisiones de Jesús son tan importantes, porque pese a que tiene muchas razones para que su fe desfallezca, no lo hace al final. Sí, es una fe intacta, ¿no? Es creer ciegamente para lo que se ha nacido, y sobre todo, como yo dije, el deber ser, el tener que hacerlo, porque pues semejante herencia que tiene, y lo vuelvo y lo repito, pues no es, pues supongo que en este caso, pues quién dudaría de lo que hay que hacer o lo que no. Sin embargo, pues esa parte humana de Jesús siempre está ahí, ¿no? Y se retrata en la película. Y miremos, Jorge, no hemos hablado pues de la obra que yo propuse en este caso, que es Un hombre serio, y hablamos de la fe en Dios, y me parece importante nombrar pues esa frasecita de oración con la que empieza la película: recibe con sencillez todo lo que te suceda. Ahí nos está como adelantando todo lo que el pobre hombre va a tener que enfrentarse durante toda ese lapso de tiempo que nos muestra de vida de este personaje. ¿Pero tú no crees que el Dios de esta película, que es el Dios de los judíos, es injusto? Injusto en el sentido de que le tira mucha miércoles a este pobre personaje, pero se la tira toda. La esposa lo deja, los hijos no lo quieren, el hermano es un mantenido que lo mete en problemas, la misma sinagoga donde él va no lo entiende, nada le sale bien. Lo van a nominar como para un puesto mayor y no le sale, llega un alumno y lo quiere sobornar, y al final eso lo mete en problemas. Y la salud al final es como la última bala que le da para ya sacrificarlo por completo. Y no sé si, y quiero que hablemos un poquito de eso, no sé si puedes unir esta historia, la de Un hombre serio, con la de Job, de la Biblia. Sí, eso te iba a comentar, el personaje bíblico al que le pasa un montón de cosas y que tiene que sufrir esa crisis y que se pone en fe, pues se pone en juego la fe de este personaje, ¿no? Creo que por ahí decían, pues un análisis de la película precisamente, que ese personaje de Larry está basado
en ese personaje que hace parte de la Biblia de Job, ¿no? Yo creo que sí, pero no. Porque, ¿qué le pasa a Job a la larga? Job pierde todo, ¿no? Quien no haya leído el libro de Job en la Biblia, Job es como un hombre adinerado que dice creer en Dios y tiene una buena familia, hijos y todo lo demás. Tiene cabezas de reses y animales y un montón de cosas. Es un hombre adinerado, pero que cree en Dios. Entonces un día el diablo y Dios hablan y el diablo le dice a Dios como que, claro, Job cree en Dios porque tiene todo. Tiene casa, tiene hijos, tiene todo, y cómo no creer en Dios estando pues en tan buena posición. Entonces Dios dice así, y le quita como que un hijo a Job, le mata a los hijos y luego le quita a la esposa y luego le quita la fortuna y deja a Job vuelto nada, tirado en la tierra, y Job nunca pierde la fe. Y esa es como la moraleja de la historia, que pese a todo lo que malo que le pase a uno, no debe perder la fe porque los caminos del Señor son misteriosos. Pero Jorge, ¿no crees que eso también se ve en ambas películas? Recibe No. con sencillez todo lo que te suceda, resiste, que es lo que está pasando ahí precisamente. Entonces no creo que esté como tan alejado de lo que le está sucediendo a Larry. Por eso te decía que la historia de Job y la interpretación que le dan, yo creo que está bien, pero también creo que no, porque Larry, pese a que sufre todas estas inconveniencias y las sufre con estoicismo, él nunca explota hasta un punto de la película donde ya no puede más, pero él sigue, e incluso como que cataliza al final de la película con el bar mitzvah del hijo, donde él se vuelve a juntar con la esposa y está feliz. Pero los problemas no dejan de estar, y llega un momento donde la fe de Larry falla, como no hizo la fe de Job, y es cuando él decide aceptar el soborno del alumno. Él al final de la película le quita la nota mala al alumno y le pone una buena. Y el hijo de Larry hace lo mismo. El hijo de Larry, en vez de devolver el dinero que ha robado, y que es un dinero que ha robado a alguien más, decide pagarle al que le vendió la droga, el que le vendió la marihuana. Y entonces ahí vemos como inmediatamente, y esto es muy interesante, inmediatamente que Larry le quita la nota mala, inmediatamente el niño decide pagar la droga, viene el castigo. Llaman a Larry, le dicen que los exámenes han salido, pues no le dicen que les han salido mal, sino que vaya al médico urgentemente, que tiene que hablar acerca de los exámenes que se han hecho. Y la película termina como con pues terminamos de ver a Larry con la cara desencajada y muy preocupado. Y en la otra escena está el hijo de Larry y de repente hay un tornado en el fondo que está destruyendo toda la ciudad, y ahí acaba la película. Entonces por eso te digo, cuando Job termina con, pues todos los castigos le caen y termina, Dios le da una recompensa porque no ha perdido su fe. En cambio, Larry y el hijo de Larry sí perdieron esa fe, podremos decirlo, y sufren su castigo. Cosa que también le pasa al Cristo de la última tentación de Cristo, ¿no? Sí, pero bueno, a fin de cuentas, y mira que me causa curiosidad porque mira que él es un profesor y habla sobre esta teoría. Bueno, no sé, yo no sé mucho sobre esto, sobre este experimento, pero pues este gato de Schrödinger, y me perdonan ahí la pronunciación, donde él mismo dice, ¿y esto está pasando en la realidad?, le pregunta un personaje a él, y él dice, bueno, yo no sé muy bien qué es lo que está pasando ahí, pero yo creo en las matemáticas y hago o sigo esas teorías y etcétera, etcétera, ¿no? Es como también tener fe en lo que no se ve, ¿no? Y bueno, ahí como presentan un montón de información y empresas, nos hablan sobre el principio de Heisenberg. Encontré en una página, me puse como a investigar en una página de psicología, se llama psicologiaymente.com, y nos habla precisamente sobre este principio, y cito: el principio supone que la materia es dinámica y no por completo predecible, sino que está en continuo movimiento, y no es posible medir determinado aspecto sin tener en cuenta que el hecho de medirlo altera a otras cosas o a otros. Esto implica que debemos de tener en cuenta que tanto lo observado, eso implica que debemos de tener en cuenta tanto lo que observamos como lo que no. Y mira que, o sea, las referencias de esa película es una cosa magistral, porque sí, el principio de incertidumbre, ¿no? Ajá, él hace o actúa de cierta manera, y eso desencadena un montón de otras cosas, y otras cosas que están implícitas y se presentan también de manera implícita como también de manera explícita. Esa búsqueda está implícita, pero también todo lo que le sucede alrededor
o todas esas experiencias suceden pues de manera excesivamente explícita. Entonces es esas referencias que nos da la película, y pues por eso esa película es lo que es. Mira que hablando de este tema también y yéndonos un poquito a la última tentación de Cristo, te quiero hacer una pregunta, pero primero tengo que dar una explicación para eso. En esta película, en la de Scorsese, Dios tiene un camino para Cristo, y Cristo se revela un poco de esta estructura, digamos, que le tiene su padre fijada. Cristo no quiere esto, Cristo quiere ser una persona normal, Cristo acepta su destino como hijo de Dios, pero también falla, malinterpreta las palabras de Dios, también cae, también peca, y al final es tentado por el demonio, y que lo lleva a una vida diferente a la que tenía destinada, que era morir en la cruz. Bueno, y al final sí vemos cómo Cristo acepta su ser divino y muere en la cruz como debería ser. Sin embargo, en esta película, en la tentación de Cristo, vemos que hay como una estructura, un camino, digamos, que Dios le pone un camino a Cristo por el que debe seguir. ¿Tú crees que eso mismo pasa en Un hombre serio? ¿Que Dios le dio este camino al protagonista, o simplemente que son cosas random y que la película o que el contexto de la película nos hace creer que es un camino que Dios nos pone? Yo creo que él está buscando, él todo este tiempo está en una búsqueda, él busca ese camino, pero aún así él también se apropia pues de esa cruz, y al final termina aceptando o termina volviendo a cometer de cierta forma los errores que cometió en el pasado, ¿no? Al final, pues, ¿qué pasa? El principio, pues, la mujer le pone los cachos, él desea a otra mujer, busca la manera de estar con otra persona diferente a su esposa, se encuentra, pues, con esta situación donde lo están manipulando, donde tiene un hermano con un montón de problemas, y bueno, la vida se le voltea totalmente, pero al fin de cuentas él tiene la posibilidad de cambiar y no lo hace. Es como un lastre que él arrastra, y que al final yo creo que todas esas cosas que le están pasando es precisamente para que él tome otro camino, pero él decide tomar el mismo camino. Entonces ese camino que él va construyendo en realidad, pues, o el cual de cierta forma quiere escapar, pues no lo puede hacer, toma siempre la misma senda. No creo que Dios le dé un camino a él, sino que él trata de buscar la forma de salirse de ese lugar, y las situaciones que se le presentan también lo obligan a hacerlo, pero al final él mismo como es una resistencia al cambio, creería yo. Carol, te voy a hacer una pregunta, no sé si, pues cómo la tomes. ¿Qué tal si en estas dos películas Dios no existe? ¿Qué tal si Cristo en la última tentación es una persona que tiene problemas mentales y está escuchando voces y actúa conforme a esas voces le dicen, y pues hace que las otras personas le crean porque pues es muy convincente y todo? ¿Qué tal si no había un sentido en esta vida? Porque hay un momento de la película de Un hombre serio que el hermano de Larry, el protagonista, le dice como que Dios no me ha dado nada, a ti te dio casa, te dio esposa, te dio hijos, y a mí no me ha dado nada, ¿qué me ha dado a mí? Y el protagonista dice, Dios no actúa de esa manera, no puedes darle a Dios todas las responsabilidades que son tuyas. ¿Qué tal si en ambas películas Dios no existe como un ente, no está, sino que cada persona, cada protagonista es un ser que es responsable de sus actos y de sus decisiones, y por eso es que, no sé, que es trágica ambas películas, porque ellos piensan que están regidos por una moral mayor que ellos, por algo más grande, y a la larga no, son ellos solos en el mundo sufriendo. Pues mira que yo no lo veo como, yo siento que nos estamos saliendo un poco pues de lo que se nos da en las obras, no creo que en sí se nos quiera mostrar eso. Yo pienso que más bien es esa angustia por querer obtener respuestas a toda costa en la película de Larry y pues del hombre serio, y sobre todo también como lo dice la película al inicio, pues con esta frase de recibe con sencillez todo lo que te suceda, y eso no solamente se va a aplicar a la película de los Coen, sino también a la película de Martin Scorsese.
acepta con sencillez eso que se te va a dar, ese lastre, esa roca que tienes que arrastrar. Yo creo que es más por esa parte, no por la parte de preguntarse si esos personajes tienen o no problemas psicológicos, o si creen o no, porque creo que estamos como sobreinterpretando la obra. No estoy como muy de acuerdo con esa pregunta, o como por el lado que nos estamos yendo. Lo que digo yo es, ¿qué tal si no existe Dios y a la larga estamos siguiendo los preceptos? Los protagonistas de las películas están siguiendo los preceptos de alguien, pues, que alguien escribió un día y que pues no tienen un sustento. Lo cual pues no me parecería mal, porque pues eso es lo que es la fe, ¿no? La fe es un salto al vacío sin ninguna clase de prueba. Y es lo que ambos protagonistas hacen. Larry vive su vida confiado en la fe judía, y realiza acciones y recibe lo que tiene. Pero a la larga, cuando recibe su castigo, todos entendemos que según el contexto de la película y de lo que ha pasado, el castigo es merecido, porque a la larga no tuvo la fe necesaria. Igual con Cristo. Pero yo no creo, yo vuelvo y retomo lo que dije en la sesión de literatura, donde dije que al fin no importaba si nos preguntábamos si Dios existía o no, sino qué pasaba, pues cómo este hecho o este ente, como quieran llamarlo, afecta o interviene o influye en nuestras vidas. Creo que es como más por ese lado. Y bueno, aquí te traía una cita de Humberto Eco que me pareció muy bella, y yo creo que también resume pues todas las obras que hemos tratado, y también habla por mí misma. Dice: yo no creo en Dios, pero quizás Dios aún crea en mí. Y me pareció algo muy bello, ¿no? A pesar de que somos seres humanos y que pues tenemos nuestras dudas como seres humanos, porque me parece algo válido que nosotros pues tengamos o dudemos de todo lo que se nos presenta, todo lo que se nos es dado, pero aún así es este Dios que nos creó, y que, como lo dice pues en las escrituras y etcétera, etcétera, y no quiero sonar aquí religiosa, pero aún así nos creó con la duda, ¿no? Entonces creo que en estas dos obras cinematográficas está la duda por encima de todo, y está también el hecho de que también es válido dudar pues de semejante cuestión, porque es una cuestión muy grande que nos sigue y que nos engloba a todos como humanidad. Y como pueden escuchar, el tema de Dios es supremamente grande, supremamente profundo. Podríamos estar aquí horas debatiendo acerca de él, pues con posturas muy interesantes como la de Carol y como la mía. Pero lo vamos a dejar hasta aquí, y en el jueves que viene, en Después de Comala, vamos a seguir debatiendo un poco sobre este tema, con sus preguntas, con sus recomendaciones. Recuerden, todos los jueves a las 8 de la noche en Instagram Live estaremos allí